Bueno, son las 7:30 de la tarde, las 6:30 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Día de resaca electoral, por supuesto, pero aquí estamos, en la redacción abierta de la tarde, en el Toro Televisión, dispuestos a contaros todo lo que nos parece importante en el día de hoy, que baja bueno, porque la gran sorpresa del día, para algunos no tanto, porque ya lo adelantamos aquí con las urnas aún medio abiertas, que Sánchez tenía que convocar elecciones. Lo ha hecho, la forma es lo de menos, lo ha hecho horripilantemente mal y seguramente por interés propio, como siempre, pero aquí está el anuncio que hacía a eso de las 11 de la mañana el presidente del Gobierno. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. El sentido del voto traslada un mensaje que va más allá. Y por eso, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someter nuestro mandato democrático a la voluntad popular. Además, nuestro país se dispone a desempeñar una responsabilidad muy importante en este contexto geopolítico que está viviendo Europa y es la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. Todas estas razones, creo, aconsejan una clarificación sobre la voluntad de los españoles y las españolas, una clarificación sobre las políticas que debe aplicar el Gobierno de la Nación y una clarificación sobre las fuerzas políticas que debe liderar esta fase. Bueno, pues de eso, que es lo más relevante, del éxito electoral que ayer tuvieron las formaciones de centro-derecha en España, fundamentalmente el PP, también Vox, vamos a hablar con nuestro primer invitado esta tarde. Don Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario del PP en el Congreso, naturalmente diputado en el Congreso, y anteriormente miembro de algunas administraciones del Partido Popular en España. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Primero de todo, felicidades. Muchísimas gracias y las felicitaciones a todas las personas del Partido Popular y sobre todo a los votantes que han hecho posible este éxito. Lo que pasa es que aquí las noticias duran muy poco, porque hoy ya la noticia es el adelanto de anticipadas por parte de Sánchez. Y ahí quería yo empezar por ahí. Vamos a ver. Lo primero, esto frustra el gran plan de Sánchez, que a lo mejor con la vista puesta en la OTAN y su renovación de secretario general, o quién sabe de qué, se las prometía muy felices con el semestre de presidencia español de la Unión Europea. No va a poder ser. Evidentemente, este hombre no hace las cosas pues porque sí. Me han contado que daba unas patadas por Moncloa al grito de vaya mierda de campaña que habéis hecho, tremendas. Y yo decía antes que lo había hecho mal en las formas, porque hay un artículo en la Constitución española, que es el número 115, ahora lo van a ver, y que dice algo muy explícito y muy preciso. Antes de comunicar al jefe del Estado que se adelantan las elecciones y antes de comunicárselo al pueblo español, el presidente del Gobierno está obligado constitucionalmente a, debatirlo, deliberarlo con su Consejo de Ministros. Sánchez no, su arrogancia es infinita, lo que hace es comunicárselo al rey, a los españoles, y si acaso a estos pringados del Consejo de Ministros los veo esta tarde y ya. Bueno, forma parte de su personalismo cesarista. Ha sido la forma de actuación política durante 4 años. Y es más, me parece absurdo y patético que se irrite por la campaña electoral cuando ha hecho una campaña electoral del Partido Socialista a su medida egocéntrica. La que él ha querido. La que él ha querido. Sí, sí. Porque él podía no haber aparecido por ningún territorio. Estoy convencido que Javier Lambán hubiera disfrutado si no hubiera aparecido por Zaragoza. Pero es que ha aparecido. Y esto era un plebiscito. Él se lo ha planteado como un plebiscito. Y los ciudadanos lo que han hecho es votar. Y Feijóo ha sido listo, le ha comprado ese mus y lo ha jugado al mismo nivel. Es decir, bueno, pues esto es un plebiscito, pues vamos a jugar el plebiscito. Total. Le ha salido bien. Las cosas como son. La estrategia en algunas cosas, ya veremos cómo termina esto, porque hay 6 comunidades autónomas que cuelgan de un entendimiento con Vox. Y, bueno, hoy ha habido intensos rumores sobre un adelanto de convocatoria electoral en Castilla y León, que al final, no digo que mañana no pueda ser, hoy no va a ser. Tampoco lo va a ser en Galicia, aunque en Galicia esto no tenía la misma trascendencia. De haber roto hoy el Gobierno Mañueco, estaríamos pues en un órdago a Vox, es decir, no queremos saber nada y ahí va la muestra, ¿no? No ha sido así, vamos a ver si eso se consolida.
Tampoco sé yo si es muy buen negocio adelantar elecciones a tan corto de haber conseguido el gobierno de Castilla y León. Los castellano-leoneses tienen fama de ser gente rigurosa cumplidora de sus obligaciones y a lo mejor eso se vende mal por allá. Bueno, don Mario, vamos con los... Si Sánchez hace eso, ¿por qué lo hace? Bueno, creo que hay varios factores, ¿no? En primer lugar, yo creo que él es consciente que si convoca elecciones dentro de 6 meses, se desangra. Se lo come su propio partido. Se lo come su propio partido. Estaría por ver cuál es el nivel y la intensidad de la reacción interna dentro del partido. Es un partido ahora mismo que no tiene ninguna especie de epítome, ningún líder que pueda ahora mismo protagonizar la rebelión. Eso es verdad también, pero lo tiene completamente militarizado. Pero es verdad que habría una sangría por una razón evidente. Es que cuando se pierde el poder político territorial, mucha gente se va a su casa. Y va a haber gente que va a empezar a buscar responsables. El único responsable que ha habido de todo esto se llama Sánchez. Y cuando hay miles de personas que han vivido la política durante 4 años en ayuntamientos y en comunidades autónomas, que se quedan sin el pesebre de la comunidad autónoma y el ayuntamiento, y al final saben que el responsable se llama Pedro Sánchez, puede haber una desafección mayor al Partido Socialista. Esos son prescriptores de voto. En segundo lugar, yo creo que él está jugando a que el Partido Popular y Vox nos enzarcemos ahora en una discusión en torno a los pactos territoriales que nos hagan de alguna manera perder cierta parte del voto que hemos ganado por ese tipo de discusiones. Yo siempre lo he dicho en este programa también, Pedro Sánchez es un jugador y él juega. Y él sabe que su última oportunidad es esta, intentar presentarse como líder del frente de todas las formaciones de izquierda para intentar ganar. Hoy se lo proponía Pablo Iglesias. Claro, vamos a ver, hace tiempo Pedro Sánchez está al frente del frente, porque Pedro Sánchez ha renunciado hace ya meses a ganar las elecciones. Él sabe que no puede ganar las elecciones con el Partido Socialista, lo cual plantea un problema todavía más hondo para el Partido Socialista, porque los socialistas están siendo utilizados como instrumentos de Sánchez. Sánchez está llevando al Partido Socialista a ser una pieza instrumental a su servicio para capitanear a un grupo de formaciones políticas. Y yo, desde luego, si fuera socialista de toda la vida, me rebelaría. Hoy Guillermo Fernández Vara ha decidido abandonar la política y vuelve otra vez a la práctica forense. Pues a lo mejor habría sido mejor. Donde nunca tuvo quejas. Donde nunca tuvo quejas. Desde luego, a nadie de los que trató, una vez que habían muerto, me imagino que nadie se quejó, ¿no? Pero yo le deseo lo mejor a Guillermo Fernández Vara. Sí, por cierto, estaba haciendo campaña además en Sabe que, por cierto, su éxito político consistía en haber sido el vecino de Ibarra. Sí, y además Guillermo Fernández Vara es de una familia muy conservadora. Es que habría aquí que explicar los extractos sociológicos de cada uno, ¿no? Igual que Javier Lambán, que yo le tengo, y lo he dicho muchas veces también aquí, un aprecio personal, tenemos una buena relación personal, pero Javier creo que tenía que haberse revelado antes. Es verdad que el Partido Socialista en Aragón estaba dividido, muy dividido. A partir de ahí, pues lo que busca Sánchez es 2 cosas, en mi opinión, y lo voy a explicar. Que PP y Vox mantengan diferencias ahora mismo que les debiliten. No vamos a ser tan estúpidos ninguna de las 2 formaciones políticas. No deberíamos ser estúpidos para debilitarnos ninguno de los 2. Y 2, el 9 de junio es la fecha tope para que se presenten las alianzas electorales, las coaliciones. Por lo tanto, Unidas Podemos y Sumar tienen 10 días para llegar a un acuerdo. Yo no sé si realmente lo que pretende ahora mismo Pedro Sánchez es que no haya un acuerdo, porque este acuerdo sería muy precipitado, e intentar seguir manteniendo el liderazgo de esa izquierda diezmada. No lo sé, pero es muy poco tiempo para que Yolanda Díaz e Irene Montero se pongan de acuerdo, con independencia de que el hombre orquesta de Pablo Sánchez esté detrás de esa negociación. Usted, que es un hombre del mundo de la cultura, además del de la política, cine, novelas, en fin, recordará esa imagen del pillo Sánchez entre bambalinas intentando meter papeletas falsas, bueno, falsas no, ilegítimas, en la urna de su propio partido cuando tocaba aquello de elegirle secretario general. Ese mismo pillo, los pillos funcionan muchas veces con fotografías de, en fin, para no leer, se meten en la cabeza determinadas fotografías. Una de ellas, sin duda, tiene que ser la de un José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, con un partido completamente arrasado, sin poderes autonómicos, sin poderes municipales relevantes. Recuerdo que entonces y ahora también, mira tú qué coincidencia, la alcaldía más importante del PSOE era Vigo. Luego pues ganaron Sevilla, tal, no sé qué, pero ahora vuelve a ser Vigo, la alcaldía más importante que tienen. Así es que yo me imagino que no querer incurrir en esa fotografía pesa en la incómoda dramatis personae del tipo, ¿no? Y hay más elementos, porque en mi opinión es otra canallada,
convocar elecciones en pleno Puente de Santiago. En fin, cuando la media España está de vacaciones, cuando hay que votar por correo, cuando nadie se fía del voto por correo. Por eso que el voto por correo va a ser fundamental en estas elecciones, porque mucha gente estará de vacaciones, efectivamente. Claro, y eso es un factor de inestabilidad. Ya veremos en qué queda todo esto. Y luego hay otro elemento de practicidad. Las Cortes se paran mañana. Eso deja de funcionar, ya no habrá ni sesiones de control, ni historias. Bueno, muy bien. Y hay otro relojito que está en el cuadro de mandos de Sánchez, que también se para. Y es el relojito de los cumplimientos de los pactos ocultos con EH Bildu. EH Bildu es un partido que le ha ido bien en estas elecciones, le ha ido extraordinariamente bien. Han conseguido meter 2 de los 44 etarras en cargos de las administraciones vascas. ¿Quién sabe lo que tenían estipulado en materia de yo te doy, tú me das Pamplona y yo te doy Navarra o cosas por el estilo? Y esto, mira tú qué suerte tiene Sánchez, le deja mano fuera y no tiene que cumplirlo. Sí, pero a la vez, en los últimos meses no ha escamoteado medios para blanquear a formaciones como Bildu. Sin ir más lejos, la ley de vivienda fue presentada por Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. Él lo que quiere es blanquear a estas formaciones políticas. ¿Por qué? Porque sabe que en un momento determinado su alianza programática y su alianza política puede llevarle a obtener poder político en Madrid o en el País Vasco. Bildu ha avanzado mucho más en el País Vasco y en Navarra. Es preocupante el avance de Bildu en Navarra. Y lo digo porque hace unos días me fui a hacer el Camino Santiago, y lo cuento para que me escuche todo el mundo. Desde Pamplona hasta Logroño me hice los 4 días. Cuando pasaba por Puente la Reina gobierna Bildu. Cuando pasaba por Estella, Estella gobierna Bildu. Territorios foralistas, la cuna del carlismo, que es Estella. Sí, señor. Pues curiosamente está gobernado ahora mismo por abertzales, radicales, independentistas y herederos de la peor tradición sanguinaria vasca. Entonces, a partir de ahí, yo realmente sí que me gustaría que el Partido Socialista, lo que queda de cabal en él, que ya sabemos que no queda nada mientras esté Pedro Sánchez al frente, es que intente responder qué necesidad hay de enterrar la vieja tradición socialista de la transición. Han matado el Partido Socialista de los años 80, que tenía sus defectos, pero era posibilista, era pragmático, porque bebía de alguna socialdemocracia europea y de algunos ejemplos europeizantes, y ahora, desde luego, lo ha llevado al rincón de la historia, donde me gustaría saber quién va a ser el socialista que lo va a sacar. Y digo una cosa más. Yo tengo la impresión, Javier, que Pedro Sánchez quiere reinar después de muerto, como hizo con su partido. O sea, yo creo que quiere repetir la jugada. Pedro Sánchez sabe que puede perder las elecciones y que puede no gobernar. Eso yo lo maneja, sabe, estará encolerizado, él es un jugador, él quiere ganar, pero ya está haciendo otro análisis. Y es, si realmente yo me quedo en la oposición, puede haber un gobierno de coalición Vox-PP, y en ese gobierno de coalición Vox-PP puede haber movimientos de presión social en Cataluña. No descartemos una acción administrativa o institucional de Aragonés infringiendo otra vez el orden constitucional. Podremos tener movimientos en el País Vasco y a partir de ahí podrá haber movimientos sociales. Él se presentará como el pacificador. Durante mi gobierno no hubo ningún problema social en Cataluña, en el País Vasco. Pues bien, con esto quiero dejarlo claro. Si las calles no se han levantado en el País Vasco y en Cataluña, ha sido por la rendición y la claudicación de Pedro Sánchez. No podemos nunca rendirnos al chantaje político. Y si no ni tenerle miedo. Y si no, seremos un país débil y un Estado absolutamente deleznable. Bueno, vamos con las victorias autonómicas del Partido Popular. Que el Partido Popular ha ganado las elecciones municipales y las elecciones autonómicas. El Partido Popular arrasa y revalida su mayoría absoluta en comunidades como Madrid. Lo que pasa en Madrid resuena en toda España. La Rioja. Y comienza el tiempo de gobernar para todos los riojanos. Y la ciudad autónoma de Melilla. Las elecciones del 28 de mayo eran vistas como un plebiscito entre España o Sánchez, y ahora el bloque de derecha se impone en casi todo el mapa. Pero eso sí, Vox va a ser determinante en más de una comunidad autónoma. En la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón se encuentra a tan solo 10 escaños de la mayoría. Presentará su candidatura a la investidura, pero deja en manos de Vox la gobernabilidad. Vamos a sumar una mayoría alternativa y vamos a ser decisivos en el futuro de la
la Comunidad Valenciana. Ya le corresponde al Partido Popular, como partido más votado, el hacer una oferta que sea una oferta creíble, que sea una oferta razonable. Algo similar sucede en Cantabria, donde el partido de Revilla se ha desplomado. En Aragón, el socialista Lambán sucumbe. Sabíamos que había que poner una muralla infranqueable para los tsunamis nacionales, y el tsunami que ha arrasado hoy en todas y cada una de las comunidades autónomas de España nos ha arrasado también a nosotros. Mientras que la llave de gobierno para Azcón queda enteramente en manos de Vox. En la región de Murcia, también en la ciudad autónoma de Ceuta, López Miras y Jesús Vivas, respectivamente, pueden revalidar su mandato apoyándose también en los de Abascal. Y en Baleares resultan del todo determinantes para que Marga Proens del PP sobrepase la mayoría, alcanzando los 33 escaños. Pero un posible acuerdo de gobierno en Extremadura puede llevar a que el Partido Popular y Vox abran una nueva etapa, dejando atrás al socialista Fernández Vara. Y algo similar puede incluso suceder en Canarias. En 2019 el efecto Sánchez hizo posible una mayoría de los socialistas, pero 4 años más tarde se ha hecho efectivo que a lo que ha llevado con sus acuerdos al frente de la Moncloa es a una derrota severa en toda la geografía española. Bueno, puestas así las cosas, hay 6 comunidades que hay que coser, hay que cerrar, ¿no? Y que se pueden coser perfectamente. Yo he manifestado públicamente mi opinión que no se debe en ningún caso renunciar a Vox. No hemos renunciado nunca a Vox. Se puede cerrar un pacto perfectamente de gobierno y negociar las condiciones en cada una de las comunidades autónomas. En unos casos, en función de cuál sea el grado de representatividad de Vox, pues habrá que, pues a lo mejor exigen entrar, no entrar. Ellos verán también, porque ahora viene una situación que también es curiosa y es la negociación Partido Popular, mi partido, con Vox. Si es una negociación confederal o centralizada. ¿Qué quiero decir con esto? Vox tiene un modelo, por ejemplo, de gestión política muy centralizado, donde seguramente la dirección del partido va a indicar los tipos de acuerdo y además seguramente un reparto de poder pues compensado en función de las circunstancias. Es posible que el Partido Popular, lo estamos analizando ahora, optemos por un modelo confederalizado en el que cada varón decida en función de las circunstancias cómo pacta y en qué circunstancias pacta, ¿no? Yo creo que va a ser determinante las condiciones de la negociación. Ahora juega también Vox. Las cosas hay que decirlas claras. Vox ahora es cuando va a tener que decir, oiga, yo les adelanto mi gobernabilidad, su gobernabilidad a cambio de este tipo de exigencias. Se pone también en examen ya delante su electorado. Todos nos vamos a examinar, evidentemente el Partido Popular se va a examinar ya ahora mismo para ver exactamente cuál es su responsabilidad de gobierno y en ese sentido creo que no nos vamos a equivocar y espero que no nos equivoquemos y que nadie estigmatice, porque hay tendencias, yo lo sé, a estigmatizar los acuerdos con Vox. El acuerdo con Vox primero no se puede estigmatizar porque gobernamos gracias a Vox en algunas ciudades y hay en algunas comunidades. O sea, si Almeida es alcalde y Villacís era teniente de alcalde de Madrid era por Vox. Si Azcón era alcalde de Zaragoza era por Vox y Ciudadanos. Ahora no podemos estigmatizar lo que ha sido ya acuerdos. Habrá que ver, ya digo, el nivel ahora mismo. O Mañueco. O sea, y se pueden ver varios ejemplos a lo largo de España. Yo siempre he dicho que no se puede negar la realidad y que además hay que ser agradecidos, porque de otra manera nadie nos entendería como partido. Luego ya tácticamente yo puedo entender que en las elecciones, durante la campaña electoral, uno haga los pronunciamientos que quiera con el objetivo de captar cierto voto. Eso podrá ser más o menos relevante desde el punto de vista de la práctica moral política. Yo a ella, cada uno podría entrar y podríamos entrar en un debate mucho más amplio sobre las realidades y los discursos en campaña, ¿no? Pero desde luego ahora mismo la realidad es la que es. Y sobre todo hay un objetivo prioritario, que es echar a Pedro Sánchez. Es que no hay otro. Sí, sí, que no se ha ido aún. Quiero comentar contigo lo que podríamos llamar el dibujo que deja estas elecciones en Aragón. Vamos a verlo a continuación. Hombre, es un dibujo bastante positivo, diría yo, visto que venía de ser un territorio gobernado por el socialismo, de 67 escaños, la mayoría, por tanto, en 34. Jorge Azcón tiene 28 escaños. Y si logra el apoyo de los 7 que ha obtenido Vox, pues podrá gobernar. Lambán pues, se queda con 23, que es una derrota bastante fuerte. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a Azcón, a todo su equipo. Quiero recordar que recuperamos las 3 capitales, o sea, van a ser gobernadas por 3 mujeres, además aragonesas. Tenemos por primera vez la Diputación Provincial de Huesca, lo digo como diputado por Huesca, la verdad es que es un avance, porque ojo, estas diputaciones suelen ser una fuente inagotable de control del poder político. El Partido Socialista, por ejemplo, en Huesca lo ha tenido constantemente, ¿no?
Yo no veo ningún impedimento, vamos, yo no soy Jorge Azcón tomará la iniciativa correspondiente para tener un pacto con Vox. Me parece además que es una derecha a la que yo conozco, la de Zaragoza, la de Huesca y la de Teruel, que no hay ningún problema para pactar con ellos. Y un dato, que se ha hablado poco, desaparece casi el Partido Aragonés Regionalista. Un partido que ha marcado la historia de Aragón durante 40 años, se ha quedado con un solo escaño. Sí. Y esa es una situación que hay que ver. Y luego, por supuesto, Zaragoza también hemos tenido un resultado maravilloso con Natalia Chueca. Pero estaba haciendo yo campaña en Extremadura, me envió el partido a Extremadura y nadie esperaba, la verdad, yo no esperaba que María Guardiola fuera presidenta de Extremadura y esa opción existe pactando con Vox, ¿no? Simplemente una anécdota, mi último mitin de campaña fue en Zafra, después de haber hecho 3 mítines donde gobernaba el Partido Socialista, ahora va a gobernar el Partido Popular. Conseguimos llenar una sala con casi 300 personas. Guillermo Fernández Vara el día anterior había ido y solamente había conseguido 40 personas. Es decir, se empezaba a notar ya el cambio. La gente nos paraba por la calle, la gente me reconocía, me decía, ya está el cambio aquí presente, y se ha producido una concentración de voto importante en torno al Partido Popular. Guardiola ha obtenido 28 escaños, la mayoría está en Extremadura en 33 y Vox tiene 5, bueno, justo la suma, superando a Podemos, que tiene 4. Me gustaría comentarías lo último que te pido, la Comunidad Valenciana, porque este era el epicentro de algo que ha trastornado el tsunami de participación. El tsunami de participación ha abierto mucho más las cosas, han cambiado muchos más gobiernos, pero es verdad que ha cambiado el de la Comunidad Valenciana y el de la Alcaldía de Valencia, que no son poca cosa. ¿En qué queda lo de la Comunidad Valenciana? Pues en que Carlos Mazón, que es el representante del Partido Popular, el líder de la lista, fuerte crecimiento, desaparición de Ciudadanos que le ha beneficiado, bueno, principal fuerza política en la región, con 40 escaños, Vox también ha aumentado sus escaños hasta 13 y ambas formaciones pues podrían evitar cualquier reedición de pactas del Botánic, etcétera, etcétera, etcétera. El PSOE se ha quedado en 32 escaños y todavía más. Compromís ha perdido un escaño, Unidas Podemos no ha conseguido entrar siquiera en la Cámara, es decir, un guionista de los buenos no hubiera hecho esta novela mejor. El vuelco electoral es total, la Comunidad Valenciana vuelve a ser del Partido Popular. Quiero decir una cosa, me parece que los resultados de Vox en toda España han sido excelentes, lo tengo que reconocer así, porque no eran sus elecciones naturales, no tienen estructura territorial, no tienen estructura de partido y sin embargo han conseguido, por ejemplo, sacar 13 diputados regionales en la Comunidad Valenciana, convirtiéndose en una pieza esencial. Y 2 temas, demoscópicamente hay 2 referencias que son importantes para saber quién va a ganar las elecciones generales. Por una parte, lo que pasaba en Teruel, el Ohio español era Teruel, ha dejado de serlo desde que Teruel existe, ahora pasa a ser Huesca, el Ohio español, por lo tanto yo tengo claro que vamos a ganar las elecciones generales. Y luego lo que pasaba en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene un granero de votos muy importante y lo que suele pasar en la Comunidad Valenciana suele ser un indicador de lo que va a ser la pulsión electoral de las elecciones generales. No solo que tengamos 800.000 votos de diferencia en el conjunto de votos que se han emitido entre el Partido Popular y el Partido Socialista, sino que con el proceso de descomposición interna que tiene el Partido Socialista, que por eso él ha parado la sangría, y con ese proceso de concentración que se suele producir de voto en torno a la formación ganadora, yo creo que estamos en condiciones de incrementar esa brecha con el Partido Socialista Obrero Español. Mario Garcés, un placer tenerte en el programa, reitero mis felicitaciones y hasta pronto. Muchísimas gracias, Javier. Quiero hablarles de los grandes perdedores en estas elecciones, de los perdedores se suele hablar poco. Podemos es uno de los grandes perdedores y Ciudadanos, que ya anunciaba esta mañana que no van a concurrir a las próximas elecciones generales. En todas las elecciones hay ganadores y perdedores, dependiendo de las dimensiones de los partidos y sus objetivos. Ayer, tanto Ciudadanos como Podemos salieron muy derrotados. La formación naranja deja de tener presencia en todas las autonomías y principales ciudades en las que tenía representación. Tan solo resisten 7 diputados, cuyas comunidades no han celebrado elecciones, 6 en Cataluña y 1 en Castilla y León. Ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad han conseguido representación. En el consistorio han llegado solo al 2,8% de los sufragios con 40.000 votos. En 2019 consiguieron 11 concejales. Y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota
sin paliativos. Podemos es el otro partido que su presencia es baja en el mapa. En todas las regiones, salvo Aragón y Asturias, tenía una alianza con Izquierda Unida. Pierde los gobiernos de Aragón, Baleares, Canarias, La Rioja y Valencia. En la Comunidad de Madrid, la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde no tiene representación en la Asamblea por no superar la barrera del 5% de los votos por apenas una décima. La formación morada también ha perdido la opción de volver al Ayuntamiento de Madrid. Sus candidatos en la capital, donde habían puesto mucho ímpetu en la campaña, han pedido por la unidad. Y lo que se constata con claridad es la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas con ese motor de Podemos. Han sido unas elecciones difíciles para Podemos y su ruptura con Yolanda Díaz deja dudas sobre la posible coalición con Sumar, la cual había apoyado claramente a Ada Colau en Barcelona por un lado y a Héctor Illueca, candidato de la Comunidad Valenciana, por otro. Podemos buscará unirse a Sumar para las generales. Yolanda Díaz querrá unirse. Hemos hablado sobradamente del éxito electoral del Partido Popular, del partido de Feijóo en estas elecciones, pero es que estas elecciones también han sido un éxito para Vox. ¿Por qué? Bueno, pues porque han conseguido 1.600.000 votos, su ascenso es imparable, nadie les discute la condición de tercera fuerza, han triplicado el número de concejales que tuvieron en 2019 y son instrumento crucial para el gobierno de 6 autonomías que se sometían a elecciones. Y hoy aquí lo tienen desarrollado en números, esto que estamos contando. En porcentaje de votos, pues incremento, en diputados autonómicos incremento importante y en concejales espectacular. Espectacular, pasan de 529 a 1.695. ¿Y qué dice de todo esto Santiago Abascal? Pues vamos a oírle. Yo creo que hoy no es el día de las exigencias. Hoy es el día de la mano tendida. Ha habido un partido que ha ganado en muchas regiones y en muchos ayuntamientos y que no tiene mayoría para gobernar. Ese partido es el que tiene que decidir si está dispuesto a construir una alternativa con nosotros o si va a optar por otro camino. Desde luego, nuestra mano está tendida. Bueno, ya se han producido contactos entre nuestros equipos y no tenga ninguna duda de que se producirán contactos con Alberto Núñez Feijóo en los próximos días. Estamos obligados a ello y vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Bueno, si el programa os está gustando, por favor, mandarnos un SMS al 28088. No hay que escribir nada, simplemente mandarlo, porque con eso nos estáis ayudando. Y además solo cuesta 1,20 €, que es menos de lo que cuesta invitarme a mí a un café. Nos vamos a publicidad. Y había una batalla municipal muy enconada, que iba a ir de muy poco, lo sabíamos, pero que no esperábamos que ganase las elecciones municipales de Barcelona Xavier Trias, mano derecha de Pujol. Este ha ganado las elecciones. Lo que pasa, claro, la gente no está preocupada por dónde va a ir Ada Colau, les importa un bledo. Está preocupada porque puede haber acuerdos postelectorales que auspicien al candidato del PSC, al candidato socialista, Collboni, a la alcaldía de Barcelona, dejando de lado que haya ganado Xavier Trias o no. No es la primera vez que pasa, ha pasado muchas más veces, pero bueno, en cualquier caso, ahí vamos a ver en qué queda la cosa. Barcelona ha votado una cosa clara: echar a Colau de su ayuntamiento. Por si no fuera poco, el independentismo también retrocede en las elecciones municipales y ya casi no quedan esteladas en las fachadas. Contra todo pronóstico, Xavier Trias ganó anoche las elecciones municipales en Barcelona. I que em presentava per guanyar les eleccions. I que em presentava per ser alcalde de la ciutat de Barcelona. I seré alcalde de Barcelona. El candidato de Trias por Barcelona obtuvo 11 concejales. Uno menos ha obtenido el PSC, formación liderada por Jaume Collboni. En tercer lugar, Ada Colau, la ya exalcaldesa y líder de los comunes. Estos pierden un concejal y se quedan en 9 representantes y 5 para Esquerra. Tras los 4 partidos más votados, el PP cuenta con 4, multiplica por 2 su representación y una de las grandes noticias es la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. La lista, liderada por Gonzalo de Oro Pulido, consigue 2 ediles
y es un claro reflejo del conjunto de la comunidad, donde los de Santiago Abascal e Ignacio Garriga en Cataluña consiguen representación en las 4 capitales. Es muy importante el hito que han protagonizado los catalanes en esta noche. Vox va a entrar en las 4 capitales de provincia de Cataluña. Vox es la fuerza nacional en Cataluña. Todo apunta que Trías recuperará la vara de mando del consistorio que ya dirigió entre 2011 y 2015. Solo un tripartito del PSC, Comunes y Esquerra evitaría la vuelta de Trías, porque, ojo, también es factible que se ocurra. Y otra de las novedades de la noche electoral fue la arrolladora victoria de Xavier García Albiol en Badalona. El Popular arrasó y consiguió 18 concejales de los 27 en juego. Será la tercera vez que Albiol se haga con la alcaldía de la tercera población de la región en número de habitantes. Pero esta vez un cambio, con mayoría absoluta. Bueno, pues sí, pero cada vez pinta peor, porque cada vez parece más que ese acuerdo tripartito con Collboni de alcalde tiene visos de que va prosperando. Tengo que hablaros del Club de Amigos, porque si además del SMS al 28088 o queréis una vinculación más estable con esta casa, pues es muy fácil, llamáis a ese teléfono. No, este no, el que aparece normalmente cuando hablamos del club, ahí lo tenéis, 91 616 2464, y incorporaros a este cada vez más amplio Club de Amigos del Toro Televisión. Una pequeña cuota y ya está. Bueno, en ese club es la octava maravilla de esta casa, porque están dándole vueltas y vueltas a actos culturales, las más de las veces, pero también de otro carácter, para ofrecerlos y que os puedan interesar. Por ejemplo, tienen un ciclo, Mirar la Arquitectura, que es una delicia. Y en ese ciclo, el 8 de junio, participará el arquitecto Benjamín Cano, que nos va a hablar de cómo los arquitectos entienden y manejan el espacio. Y lo hará basándose en 3 obras suyas muy conocidas, en fin, y que no quiero adelantar porque ya le tuvimos aquí, ya lo adelantó él. Además, el Club de Amigos prepara una especie de excursión educativa y, si queréis, cultural al Valle de los Caídos. Serán los próximos 21, 22 y 23 de junio. Allí se desarrollarán unas jornadas muy especiales. Los que participen en ellas se van a alojar en el Valle de los Caídos y disfrutarán de conferencias de gente pues, muy querida por todos de esta casa, como José Javier Esparza, Caque Minuesa, Julio Ariza, Josep María Francás, Juan Antonio de Castro, Quintana Paz, o un servidor de ustedes que también pienso contarles algunas que otras cosas. Además, dentro de esa especie de reunión, en ese entorno tan especial, el miércoles va a haber una visita al Real Monasterio del Escorial, que si hace años que no lo visitan, pues esta es una gran oportunidad. Y por último, la última recomendación que tengo que hacerles del Club de Amigos es que se fijen en estos relojes automáticos que les proponen por si tienen que hacer algún regalo o si quieren autorregalar ustedes alguno de estos relojes. Lo hay para hombre y para mujer y son una preciosidad los modelos. Están equipados con cristal mineral recubierto de zafiro, son de acero inoxidable, se pueden sumergir hasta 100 metros, se cargan de manera natural con el movimiento de la muñeca y ahora viene la parte que a mí me fascina y es que si se quitan el reloj y le dan la vuelta, la parte que toca nuestra piel tiene una especie de escotilla que nos permite lo que antes era algo que solo podían hacer los relojeros, ver la maquinaria y el funcionamiento del reloj en marcha, por supuesto. Tengan en cuenta que son unidades limitadas, así es que pues ya están tardando en hacer su reserva o en comprar el reloj. Hemos dicho antes que el Partido Popular había ganado también en un montón de feudos, en un montón de alcaldías, donde antes mandaba el Partido Socialista y, por ejemplo, en todas las capitales andaluzas han ganado, sí, sí. Vamos a ver un resumen de las alcaldías que ahora son del PP. En ese resumen, pues seguro que va a estar algo del que ya ha salido citado aquí, Xavier García Albiol,
el ya alcalde de Badalona, una de las ciudades más pobladas del cinturón de Barcelona, donde ha conseguido pues una mayoría absoluta, no, absolutísima, ¿verdad? En otros muchos casos pues hemos tenido algunas sorpresas municipales que han caído del lado del Partido Popular. Tras el recuento de votos, el Partido Popular es el claro vencedor de las elecciones municipales. Ha sacado más de 760.000 votos al Partido Socialista y contará con más de 2.600 concejales por toda España. El partido de Pedro Sánchez ha perdido una gran cantidad de votos con respecto a las municipales de hace 4 años. Y en el cómputo general de votos, el partido liderado por Feijóo consigue más de 7 millones frente a los 6,2 del PSOE. En muchas zonas donde los socialistas han sido la primera fuerza política, los populares ahora les adelantan, como es el caso, por ejemplo, de la capital de Andalucía, que ha sido conquistada por el PP y roza el pleno con las demás provincias. Han ganado por 180.000 votos, con victorias con mayoría absoluta tanto en Cádiz, Granada, Málaga y Almería. La derrota en Sevilla hace mucho daño al PSOE. En Valencia también son claros ganadores con 13 concejales, 5 más que en 2019, y los socialistas consiguen 7. Podrían formar gobierno con Vox, el Partido Popular, para alcanzar la mayoría. Y los distritos se han teñido de azul. En todos el PP ha quedado como la formación política más votada. Chimo Puig, tras ver los resultados anoche, afirmó que los socialistas valencianos tendrán la cabeza alta y las manos limpias. Pues unas elecciones municipales en las que el Partido Popular es el ganador y deja atrás a un PSOE muy debilitado. Bueno, ejemplo de esa victoria municipal, el caso del ya alcalde en Badalona, Xavier García Albiol. Muy buenas tardes, muchas felicidades, merecidísimo, porque a usted le han puesto las cosas muy difíciles en los últimos tiempos y en la campaña electoral también. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que me han dado por tierra, mar y aire, como se suele decir, pero al final la respuesta de los vecinos de Badalona ha sido contundente y hemos tenido la habilidad de poder presentar un proyecto en el que más de la mitad de la población ha confiado, y ahora pues se trata de ponerse a trabajar y a levantar Badalona. Bueno, vamos a ver, el Partido Popular, su partido, su candidatura, usted ha conseguido 18 concejales de lo que estaba en juego en Badalona en estas elecciones. 18 para el PP, 4 para los socialistas, que antes tenían 6. Esquerra también baja su porcentaje de 7 que tuvo a 2 que tiene ahora, y Barcelona en Comú continúa con sus 2. Aquí se derrumba alguien, ¿no, alcalde? Sí, se derrumba el independentismo. Falta Junts por Catalunya, que en este mandato tenían un concejal que era teniente de alcalde y que ha caído del ayuntamiento, ya no tiene representación. Y por supuesto también el Partido Socialista. Se derrumban todos aquellos que desde hace 8 años no han aceptado que yo gobernase la ciudad de Badalona, aun habiendo recibido el apoyo mayoritario no, pero un apoyo importante por parte de los vecinos, y al final, pues bueno, la ciudadanía de Badalona ha dicho basta, y a los partidos que han estado pues primando el interés partidista por encima de la voluntad y el interés de ciudad, pues se les ha castigado, y al primero del Partido Socialista, que ha perdido una tercera parte de sus concejales. Digamos que sus aliados en esta campaña pues han sido las maneras en las que han intentado frustrar la suya, sus opositores políticos. Supongo que también la inseguridad en los barrios de Badalona, y me parece que también los problemas que han tenido en su ciudad con los ocupas. Sí, efectivamente. En los últimos meses el nivel de actos delictivos en la ciudad ha aumentado, los problemas de ocupación también. Se dan en todos los barrios. Antes eran unos barrios muy determinados. En este momento los problemas de ocupación que estamos viviendo se están viviendo en todos los barrios de la ciudad, en mayor o menor medida, evidentemente. Y estas son una de las prioridades que tienen los vecinos de Badalona, y que nosotros, pues bueno, hemos presentado propuestas, hemos presentado proyectos, y estoy convencido que en los próximos meses ya se empezará a notar pues esa nueva línea de trabajo. ¿Cómo ha tenido que vivir esta campaña? ¿Qué tipo de amenazas se han producido sobre su persona? Bien, más que tipo de amenazas, lo que ha sido una campaña bastante, si me permite, diré, un poco sucia. Yo llevo muchos años en política y nunca he vivido
lo que he vivido en los últimos meses, desde denuncias falsas hasta actuaciones que trascienden del ámbito político, utilizando otros resortes del Estado, o sea, todo para evitar pues que al final los vecinos pudieran expresarse con total libertad. Y por suerte pues los vecinos han dado la cara por nosotros, los vecinos nos han apoyado y su posicionamiento ha sido muy contundente, pero sí que es cierto que hemos vivido unos meses muy complicados. Alcalde, ¿y ahora se puede bajar con tranquilidad la guardia o van a seguir en la campaña? Bueno, yo creo que el objetivo que tenían era evitar que yo fuese alcalde de Badalona, incluso evitar que yo me pudiese presentar a la alcaldía. No lo han conseguido y bueno, entiendo pues que como no han conseguido su objetivo en manifiesto, pues bueno, podremos trabajar con tranquilidad en Badalona, podremos trabajar sin sobresaltos y poner la ciudad en el lugar que merece. Bueno, Xavier García Albiol, de nuevo, felicidades porque ha sido no una mayoría, sino una cuantiosa mayoría absoluta la que usted ha conseguido en su ciudad y eso supongo que quiere decir que los vecinos le quieren y que quieren verlo al frente. Muchas gracias y aquí estamos para lo que necesiten. Un abrazo. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abrimos la mesa de análisis político. Son las 8:16 jóvenes minutos, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, un día que no me cansaré de decir que bajan las aguas más que revueltas. Les presento ya a nuestros invitados hoy, don Julián Salcedo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Abogado, doctor en Ciencias Económicas, economista y además secretario del Club Liberal Español. Así es. Todas esas cosas reunidas en una sola persona. Es que esta es una tertulia de categoría. Mi siguiente invitado, don Paco Álvarez. Buenas tardes. El hombre más activo de la Feria del Libro. Ahí estamos. Historiador, geógrafo, el hombre de la memoria de Roma en España y de España en Roma. Así es. Ave, amigos. Parece que alguien ha hecho así con el dedo, tiqui, 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 y a alguno le van mandadas, de hecho, ¿no? si os fijabais, Feijóo ayer estaba así, en el balcón, no hacía ni así, era como, ¿para dónde lo va a poner? Yo pensaba que eran los cordajes de sujeción de Martínez de Almeida. No que sé. por cierto también hay que felicitarle a Martínez Almeida, digo, porque también consiguió algo de lo que no preveía Tezanos. Tezanos es el gran perdedor de la noche. Yo antes les he dicho que Ciudadanos, que sí, que muy bien, que Podemos, que también es verdad. Pero el que perdió, el que hoy tendría que haber puesto la carta de dimisión encima de la mesa es José Félix Tezanos. Porque no dio ni una, me he acordado por lo de Martínez Almeida, que estaba lejísimo de la mayoría absoluta. Y lo de Valencia, ¿qué dicen ahora? No. Y lo de Extremadura, qué disparate. Y Baleares tampoco. Mira, el PSOE ganaba las elecciones. Pues espero que José Félix Tezanos, para vergüenza propia de él, los españoles no tenemos ninguna culpa. De hecho, yo no me conformo con que se marche Tezanos. Yo quiero que cierren el CIS. Que lo cierren y echen detergente líquido de este Zotal, porque ahí tiene que haber unas ratas muy malas, muy perversas. Julián, aquí te esperaba, porque vamos a ver, ¿qué es lo que dice el artículo 115 de la Constitución española? El artículo 115 de la Constitución española es muy claro y dice que previa deliberación en el Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, que es prerrogativa suya, cuando él decida, y después de deliberarlo, está obligado a comunicárselo al jefe del Estado y luego a los españoles. ¿Qué hace el arrogante Pedro Sánchez? El arrogante Pedro Sánchez ni se ha leído ni se la va a leer nunca la Constitución española. ¿Para qué? Todo a su servicio. Por eso daba patadas en Moncloa, diciendo, vaya mierda de campaña habéis hecho. Bueno, la que él ha querido, por cierto. Bueno, se ha saltado todos estos principios que establece de la previa deliberación, porque todos sabemos que primero se lo ha dicho al rey, mira, esto ha tenido una diferencia, qué gentileza. Luego a los españoles y si acaso por la tarde a los ministros, qué más da. Bueno, efectivamente no deja lugar a dudas, ahí está proyectado en la pantalla el artículo 115 de la Constitución y clarísimamente la prerrogativa, la única prerrogativa de la disolución de las cámaras es del presidente de gobierno, pero el presidente de gobierno previamente tiene que someterlo
a deliberación en el Consejo de Ministros, independientemente de que sea una decisión tomada y la vaya a ratificar el Consejo de Ministros, pero tiene que someterlo a deliberación. El Consejo de Ministros debe deliberar si procede la disolución de las cámaras y es el propio Consejo de Ministros el que debe fijar la fecha de convocatoria de nuevas elecciones, de celebración de nuevas elecciones. Después de eso es cuando procede que lo ponga en conocimiento del rey, ¿de acuerdo? Y el rey es el que tiene la facultad última, digamos, de ratificar la decisión. Todo esto se lo ha saltado a la tolera, es decir, pero claro, dices tú, ¿no se ha leído nunca la Constitución? Pues seguramente no, pero tiene 400 asesores en Moncloa. Mal contados. Mal contados. A ver si tampoco escucha. Eso, y se supone que Bolaños es el artífice jurídico de todo esto, ¿no? ¿Por qué tiene que escuchar el César al Senado de la República de Roma? Claro. ¿Verdad? Claro, eso debe pensar él. Sí, diría, pues si la ley soy yo, o sea, qué tontería estáis... La Constitución española, ¿pero qué es eso? O sea, más se refiere a su majestad el rey como el jefe del Estado. O sea, quiero decir que, vale, que pues, desde luego es el jefe del Estado, pero, hombre, queda bonito, como quedaría... O sea, es una cuestión de formas. Pero claro, sí, cuando en el fondo lo que te preocupa es que ni te ha votado chapote, o sea, o que no te ha votado ni chapote, pues es normal que pierdas las formas y salgas ahí con esa carita de pena compungida diciendo voy a tener que poneros elecciones en la mitad de las vacaciones para ver si así con esas y con alguna otra cosa que me invente, que tenemos más tiempo para ir comprando votos o para ir poniendo ahí un buen precio a ellos, pues a ver si así ganamos. Ahora iremos a las, digamos, marramucias electorales que pueda estar estudiando el señor presidente de cara al 23 de julio. Pero antes, o sea, deleitarnos un poco en el éxito de los partidos de centro-derecha. ¿Qué decían después de esa victoria? Feijóo, por ejemplo, decía que todavía no se ha derogado el sanchismo, hacía una oferta a la sociedad española de plantearnos un gobierno de gente preparada, etcétera, etcétera. Mejor cuanto antes. España dio ayer el primer paso para abrir un nuevo ciclo político y convoco desde este mismo instante a todos a culminar ese ciclo político que finaliza el 23 de julio. Anunciar elecciones inmediatas no oculta lo ocurrido en el día de ayer. Los españoles han dicho basta. Hasta aquí hemos llegado. Más importante todavía es que haya empezado a ganar otra manera de hacer política, otra manera en el fondo y en las formas. Insisto en que solo hemos empezado. Parece que Feijóo tenga baraca, va montado en un tsunami de votos, les ha sacado 800.000 a los socialistas y ahora le acortan el periodo de desgaste hasta diciembre, que no deja de ser una ventaja, aunque él trate de ponerse serio y disimular. ¿Y qué dice Santiago Abascal, el presidente de Vox? Pues que esta convocatoria electoral de Sánchez se debe, y eso es evidente, a intereses personales. Excelente noticia. Son una excelente noticia porque a los españoles se les devuelve la voz después de 4 años de mentiras, después de haber sido víctimas de la más gigantesca mentira por parte de un candidato a la presidencia del gobierno, y esa mentira fue la perpetrada por Pedro Sánchez durante las pasadas elecciones en relación a sus pactos. Y entenderán que estemos contentos por esta convocatoria y este adelanto electoral, porque de hecho presentamos una moción de censura precisamente para que las elecciones se produjesen en el mes de mayo. Ione Belarra, la ministra y secretaria general de Podemos, con cara de pues no demasiada alegría, anunciaba hoy que van a trabajar rápidamente para aunar Podemos con Sumar. Nosotras salimos a ganar en la segunda parte del partido y queremos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es remontar. Pensamos que es posible, con valentía, revalidar la confianza de la gente de este país, no solo en el gobierno de coalición, sino particularmente en el espacio de Unidas Podemos. Estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar. Que si no la habéis dado antes es porque no la habéis querido. Ahora tenéis 10 días, tic-tac, tic-tac, 10 días para presentar esa coalición que tiene un registro, hombre, dudosillo, ¿verdad? Porque hoy se expresaba
el líder carismático, Pablo Iglesias. Y él decía una cosa bastante curiosa, y a ver si no va a tener razón, porque entonces tenemos un problema todos. ¿Por qué no ir a una suerte de acuerdo del PSOE con el espacio a su izquierda para pactar ir juntos en buena parte de las circunscripciones del Estado y así plantear una hipótesis aparentemente ganadora? La derecha iría dividida entre Partido Popular y Vox y Pedro Sánchez se podría colocar como el candidato de un amplio frente popular progresista. Y Yolanda Nothing, ¿qué ha dicho? Yolanda Nothing ha dicho que ella asume el reto. Lo ha dicho por Twitter, ahí lo ven. El mensaje recibido anoche fue muy claro. Hay que hacer las cosas de otra manera, sin distracciones. Bueno, pues usted sabrá. Bueno, asumo el reto. Conclusión, asumo el reto. ¿Qué os han parecido estas reacciones? Julián. Bueno, yo creo que Pablo Iglesias es alguien que maneja también los tiempos en política tan bien como los puede manejar el presidente de gobierno, y yo creo que él no le va a perdonar a Pedro Sánchez, porque no es el Partido Socialista, es Pedro Sánchez quien ha destrozado a Podemos. Podemos ha desaparecido del mapa, diga lo que diga, se una o no se una con Sumar y lo que quiera hacer, ¿no? Entonces yo creo que esta lectura yo la hago a ver si el propio Pablo Iglesias consigue cargarse a Pedro Sánchez o al PSOE, ¿no? Es decir, devolverle la pelota, ¿no? No tiene otra explicación. Podemos está muerto, no tiene ninguna solución. Absolutamente. Sí, es que quiero decir varias cosas. Por un lado, lo del CIS que mencionaste antes, estaba dándole vueltas según veíamos a hablar a todos estos, y claro, es que el CIS se ha equivocado en unos 2 millones de personas el voto. El CIS dijo que el 2,3, que por el 2,3 iba a ganar el PSOE, cosa que Yolanda ratificó diciendo, no, si las encuestas dicen que nosotros vamos a ganar, no veo que bajo ningún concepto vaya a ganar la derecha en España. Toma. Y eso por un lado. Por otro lado, Santiago Abascal ha recordado la cantidad de veces que ha mentido Sánchez, y es que incluso en lo de las elecciones en diciembre ha mentido varias veces. Dijo hasta saciarse que las elecciones iban a ser en diciembre, pasara lo que pasara en las elecciones de mayo. Ya lo hemos visto. Al minuto 1, no, es que donde dije, digo, ¿qué más da? Si total os he mentido en todo, o sea, en absolutamente todo. Y luego, bien Santiago Abascal, bien Feijóo, evidentemente, y Yone Belarra, pues claro, ahora que dice, Dios mío de mi vida, que me han votado 133.000 personas, que tengo de 67.515 concejales que hay en Madrid, Podemos tiene 200. O sea, quiero decir, efectivamente, si tuvieran, no ya vergüenza torera, sino tuvieran el más mínimo de dignidad, toda esta panda de comunistas, después de la bofetada que le hemos dado en las urnas, los españoles se deberían de ir a casita ya. Sí, ¿me permites una precisión? Por supuesto. Yo no creo que el CIS ni Tezanos se han equivocado. Han distorsionado a conciencia la realidad en función de su voluntad. Exacto. Paco es un hombre muy educado. Cuando él dice equivocado, lo dice con comillas. Equivocado aposta. Con comillas, con unas comillas así de grandes. Bueno, por cierto, el giro del guión sanchista, con cabreo incluido en Moncloa, la noche electoral, con la no aparición, con aparecer hoy a las 11 para convocar elecciones, es un giro muy importante, que da al traste con su pretensión europea. Eso es lo primero. Da al traste con su pretensión de gobernar 6 meses la Unión Europea. Así es que, ¿qué persigue y qué trama ahora Pedro Sánchez? Vamos a verlo. Es el anuncio del día. De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Noche electoral dramática para los socialistas y los morados, eufórica para los populares y clave para los de Abascal. Un anuncio que a muchos les ha alegrado pero que a otros no tanto. Y es que el presidente del gobierno nunca hace nada sin sentido. El próximo 23 de julio los españoles están llamados a las urnas, una fecha que ha sido muy bien elegida por el Ejecutivo. Y es que a partir de hoy Unidas Podemos y Sumar tienen solo 10 días para decidir si se presentan juntos o no a los comicios, un hecho que según Belarra ya están trabajando, pero los que pueden que no estén trabajando son los mismos españoles. A finales de julio son muchos los que están de vacaciones, principalmente los votantes de derecha.
¿Y qué conlleva esto? Seguramente una bajada de la participación, lo cual beneficia a la izquierda. Pero estas elecciones no solo repercuten a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y es que durante la próxima jornada electoral, Sánchez llevaría un mes siendo presidente del Consejo de la Unión Europea, un puesto obtenido gracias a ser presidente de España. Pedro Sánchez ya ha fijado las prioridades de su futura presidencia, como el pacto migratorio o el energético, pero puede que sea otro presidente el que acabe esa presidencia. Lo que está claro es que España sale de unas elecciones autonómicas y municipales para meterse en unas generales muy bien pensadas que podrían no beneficiar tanto como se espera a la derecha. Bueno, vamos a ver, lo primero, desaconsejarles furiosamente que voten por correo. No es fiable. Y como no es fiable y es muy difícil que se arregle de aquí al 23 de julio, lo siento mucho, pero no se fíen. No se fíen, que les voy a decir, si ayer reventó, dice que porque había un pico de uso de tráfico, la página del Ministerio que daba los datos de las autonomías, pero oiga, pero en manos de quién estamos. Luego hay otras consideraciones. En la cabeza fotográfica del presidente del Gobierno está lo que pasó, la descomposición del PSOE en 2011 con Zapatero. Eso es una de las cosas que quiere evitar. Una revuelta interna, quiere evitar una revuelta interna, que le echen, le pongan de patitas en la calle y si no les da tiempo, y no parece que de aquí al 23 de julio eso pueda tener visos de que se lleve a cabo, por ahí zanja una cuestión, zanja más cuestiones, encuentra peor que nunca a su voto a la izquierda. Esa es la razón por la que yo no creo que lleguen a ningún acuerdo de progresismo, como dice Pablo Iglesias, sino que les va a depredar el voto, como ha pasado en Madrid, donde el PSOE ya está empatando con Más Madrid, ¿verdad? Bueno, y luego hay otras razones. La participación, pues Puente de Santiago, fiesta en muchas comunidades, mucha gente de vacaciones, todo eso es así, sin duda. Baja la participación, a él le conviene. A lo mejor se enzarzan los del PP y los de Vox, ideal. Eso lo vamos a ver en las próximas semanas, espero que no. Y más cosas. Esto deja, como dicen ahora los modernos, en stand-by cualquier acuerdo que pudiera tener Sánchez con EH Bildu. Esto se queda al ladito, ya veremos, y no se tiene por qué hacer. Y ahí, como no sabemos qué es lo que pacta el presidente del Gobierno con Bildu, pero posiblemente cambalaches de estos de Pamplona por no sé qué, pero tú me acercas y me traes y me permites presentar, ahora mismo están técnicamente descartados, no hay tiempo. Julián. Bueno, yo lo primero que quería decir es, me hago una pregunta desde esta mañana que he conocido la disolución de las cámaras, es si verdaderamente Pedro Sánchez, después de la debacle que aconteció ayer, puede presentarse, tiene moralmente capacidad para presentarse como presidente del Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre, sin contar con el beneplácito de las urnas. Está claro que se han manifestado los ciudadanos en su contra, y además habiendo aprobado una cantidad innumerable de leyes que atentan contra la libertad de mercado, la libertad de empresa, incluso contra la libertad y la dignidad humana, como es la ley de sí es sí, etcétera, ¿no? Entonces es que moralmente no está capacitado para representarnos ante la Unión Europea asumiendo la presidencia del Consejo, ni tan siquiera en el periodo que va desde el 1 de julio hasta el 23 de julio, que es la celebración, porque hasta entonces el Gobierno está en funciones, ¿no? Y hay otros matices que, si me lo permitís, en algún momento podemos abordar, como que, ojo, hay muchos decretos leyes que han sido aprobados, que no han sido convalidados por el Congreso, que no se han tramitado como proyectos de ley, que deberían de caducar en el momento en que se disuelven las cámaras y se convocan nuevas elecciones, pero que hay por ahí jurídicamente quien defiende que la Diputación Permanente del del Congreso de los Diputados tendría facultades para convalidarlos y ratificarlos como leyes. Por cierto, Julián, qué pena, por apenas 4 días la ley de vivienda resultó aprobada antes de las elecciones. Pena ninguna, sabía que él entraba en vigor antes de las elecciones. No, qué pena
Qué pena Sí, para claro, los que pero pena para consideramos que es España. una de las leyes más nefastas en el ámbito económico de las que ha parido este gobierno. Paco. Pues sí, es que la verdad es todo que no hay por dónde cogerlo para empezar. Yo estoy seguro que este señor tenía, o alguno de sus 800.000 asesores, tenía este plan B previsto, porque efectivamente nos ha hurtado la noticia, que es, te hemos dado hasta lo tuyo y lo del inglés, ¿sabes? Y quiero decir, y Podemos ha desaparecido. Quiero decir que son todas noticias buenas. Ayer se quedó una noche estupenda. Y los partidos que apoyaba a Yolanda se fueron a la porra. Al rufián, en su pueblito que se presentaba para ser alcalde, le ha cuadruplicado en votos el PSOE, curiosamente, o el PSC, o como se llame. Quiero decir que es que ayer fue una noche estupenda y entonces esta mañana sale Sánchez a fastidiárnosla, por varios motivos. Primero, porque él es el que ha marcado los tiempos. Las elecciones generales se tenían que haber convocado ayer, a la vez que las otras, porque era más barato, porque era más lógico, porque, oye, estás en el año en el que terminas la legislatura, y el único motivo por el que no se hicieron a la vez fue porque él o alguien se olía la tostada y sabía cómo podía terminar esto, como terminó. Y si él se hubiera presentado ayer, hoy ya estaría de patitas en la calle, que es donde tienen que estar, exactamente. Y luego, todo lo demás son tonterías. Lo de hacerlo el 23 de julio tiene un problema añadido, que es, no justo estaban hablando de un tema de climático, de que si cuando haya calor no se va a poder trabajar y bla, bla, bla. Entonces, quiero decir, en la mayoría, bueno, por no decir en el 90 y tantos % de los colegios públicos de España no hay aire acondicionado. Entonces, ya veremos a ver a qué temperatura se está trabajando los que compongan las mesas electorales el 23 de julio en Córdoba, o en Úbeda, en Carmona, en tantos. Sí, pero Paco, si hay que ir, se va, que es por una buena causa. No me digas que no. No, pero quiero decir, a ver si estos luego van a decir, oye, que hace mucho calor, cerrar los colegios. Cuanto antes y a casita. Por cierto, esto de Bildu, el éxito de Bildu, nos lo van a contar ahora porque es de oírlo y no creerlo. Se nos han escapado 2 etarras, ya están en las alcaldías de turno. Buenas tardes, Horcajo. El titular es que Bildu consolida definitivamente su expansión en el País Vasco y también en Navarra, en los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, donde han obtenido 6 y 8 escaños de manera respectiva, van a ser esenciales para la gobernabilidad aquí del PNV. En el ayuntamiento de Vitoria, uno de los objetivos de la formación abertzale no obtiene mayoría, pero se convierte en la fuerza más votada a pesar de necesitar al Partido Socialista y a Podemos para consolidar la gobernanza en el ayuntamiento. Aquí la novedad del día ha venido por parte del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que se ha ofrecido como alternativa a Bildu para sumar en esta localidad. De lo que dependa del Partido Popular, allí donde tengamos votos suficientes para desalojar a Bildu de los ayuntamientos de las alcaldías o de las juntas generales para ser diputado general, lo haremos. Lo que tenemos muy claro es que somos clave, somos llave. Desalojar a Bildu, eso no tiene ningún precio para el Partido Popular del País Vasco. Una llave la que tendrían los populares, que también serviría para arrebatarle a los de Otegi la Diputación de Guipúzcoa, donde la formación abertzale ha conseguido 22 diputados. El Partido Popular, de hecho, ha entonado victoria al conseguir por primera vez representación en municipios como Durango, Rentería o Erandio. Y ojo, Horcajo, que también en Pamplona los de Otegi se convierten en la segunda fuerza más votada con 8 escaños. Sí, así es. Bueno, lo primero, estos temas, esta victoria pírrica, si se quiere, de EH Bildu, hay que decir que al menos se ha constatado que uno de los candidatos que iban en las listas todavía estaba inhabilitado. No había vencido la inhabilitación. Gracias a Dignidad y Justicia. Bueno, pero porque si no, si dependemos de los fiscales, de las juntas electorales, de, en fin, bla, 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 el Estado no Lo que está. quiero decir es que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Junta Electoral Central debía haber anulado e invalidado esa lista. Hubiera conseguido el efecto de que no se hubiera podido presentar, porque el periodo había vencido. Se ha incumplido la ley, consiguientemente, una vez constatada la que estaba una de las personas incluidas en la lista inhabilitado, se anula la lista y punto, y se acabó. No se pueden presentar en esa circunscripción. No se ha hecho. ¿Por qué?
amigo. No se ha hecho eso, no se ha anulado el voto por correo en Melilla, no se han anulado muchísimas cosas. No se ha hecho, entre otras cosas, porque al único que le ha salido bien el plan Sánchez es a Bildu. O sea, quiero decir, todo lo demás, todo lo que ha tocado Sánchez, se lo ha cargado. La economía española, por supuesto, nuestros derechos, nuestras libertades, etcétera, etcétera. Podemos, a la rubia de Bote también estaba ahí en veremos, porque yo creo que también perdió las elecciones ayer. Se puso de perfil mucho, pero todos los partidos que ya apoyaba, incluyendo los de coalición, el de Coalición por Melilla, se dieron el batacazo. Pero bueno, el caso es que la situación de esta gente llega a unos niveles que es que francamente no se puede creer, no se puede creer. Bueno, y el gran debate ahora es esas 6 comunidades autónomas que están abiertas a ver qué consiguen pactar el Partido Popular, que ha obtenido pues mayoría, aunque no la absoluta requerida, y Vox para cerrar la composición de los nuevos gobiernos. Son presidentes in pectore, pero alguno de ellos, pues quién sabe si no nos va a dar algún disgusto. Hoy ha habido terrible especulación durante la mañana sobre que el presidente de Castilla y León pudiera convocar elecciones para deshacerse del socio incómodo. Luego ha resultado que no ha convocado esa rueda de prensa que tenía hasta ahora convocada. Pero no ha sido así, es un bulo, no lo sé. La cuestión es que no ha sido así. Tampoco ha sido así lo de Galicia, aunque lo de Galicia tenía menos importancia. Se ha especulado también con que Alfonso Rueda pudiera convocar elecciones y pues buscar ese mismo día 23 de julio. Ya digo, no ha sido así. Hoy las reacciones de esos presidentes inspectores, se llamen Azcón, el de Aragonés, Mazón, el de Valencia, Proens, la de Baleares, o Guardiola, la de Extremadura, se aprecian en sus declarativas ciertos matices. No todos son iguales. El Partido Popular gana, pero los números no cuadran y en algunas comunidades autónomas debe sumar para gobernar. Vox se ha convertido en pieza clave para la gran mayoría de los ahora fortines populares, pero los de Feijóo ya se muestran muy reticentes a ceder un ápice hacia los de Abascal. El primero en descartarlo ha sido Jorge Azcón. Yo durante toda la campaña electoral he dicho que quería una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Y quiero que el eje central del próximo gobierno, de las próximas Cortes Generales, pase, como no puede ser de otra manera, por el Partido Popular. El candidato a la presidencia aragonesa ha desbancado a Javier Lambán al frente de la autonomía, pero antes de los comicios incluso se mostraba favorable a un acuerdo con el propio PSOE. En la misma línea se ha expresado Marga Proens en el gobierno balear. La verdad que yo había reclamado una mayoría suficiente, suma más el Partido Popular que toda la izquierda junta. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a trabajar en la línea que hemos marcado. No hay mayoría alternativa. Y mismos argumentos que ha empleado la candidata de Feijóo en Cantabria, Sáenz de Buruaga, que pide ahora que se respete que gobierne la lista más votada. En Extremadura, los de Abascal son esenciales para cambiar las tornas y mandar a la oposición al socialismo de vara. En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ya ha presentado su candidatura para ser investido presidente de la Generalidad. Y aunque no se descarta un acuerdo de gobierno con el grupo de Carlos Flores, también prefiere un gobierno en solitario. En la región de Murcia, la victoria de López Miras a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta puede dejar en manos de los de Abascal que consiga o no un gobierno en solitario. Algo similar sucede en la ciudad autónoma de Ceuta, pero aquí el candidato del PP, Juan Jesús Vivas, descarta de lleno negociar con Vox para formar gobierno. Y vistas las reglas matemáticas, ¿permitirán los de Abascal que el Partido Popular gobierne a cambio de nada? Pues ese es el sudoku que espera Sánchez. Lo poco que queda hasta que se abra la campaña electoral, Paco. Claro, sí, yo creo que precisamente Sánchez lo que quiere es desgastar a la derecha cuando se vean pues, las negociaciones, yo quiero esto, tú qué me das, etcétera, etcétera. Pero es que ocurren 2 cosas. Una, Vox no puede hacer otra cosa que no sea plegarse, por decirlo de algún modo, a darle el gobierno al Partido Popular. Porque si no lo hace, es un suicidio, sobre todo de aquí al 23. O sea, si de pronto, imaginaos que le tienden la mano y no sé qué, y dice, no, yo no te voy a apoyar porque pitos o porque flautas, pues olvídate porque llevas el mismo camino que Ciudadanos. Eso por un lado. Y el PP, lo llevamos hablando años, no tiene otro remedio que hablar con Vox. O sea, que se dejen ya un poquito de tonterías. O sea, quiero decir, aquí se trata, primero, de desalojar a Sánchez de la Moncloa. Segundo, de trabajar por España,
no por tu partidito o por tu partidote. O sea, se trata de trabajar por España y para eso habrá que llegar a todos los acuerdos del mundo con las personas que piensan muy parecido a ti. O sea, porque evidentemente las diferencias entre Vox y el PP, aunque a la hora de la campaña siempre digan, no, yo soy de esto, yo soy del otro, al final, quiero decir, creen en un país en el que creemos, como se ha visto ayer en las elecciones, por lo menos 7 millones y largos de votantes. Julián. Sí, pero yo lo que me pregunto es por qué hay que avergonzarse de hacer pactos con Vox o con cualquier otro partido político que es legal, cumple con la ley de partidos políticos, sus posiciones son legítimas, acata la Constitución, nunca se ha posicionado en contra de la Constitución, como hacen otros partidos que son socios del partido en el gobierno, del PSOE, ¿no? Entonces, bueno, oiga, yo creo que no hay que avergonzarse de establecer ese tipo de pactos. Y segundo, a mí tampoco me parecería correcto que esto que acabas de decir, de que, bueno, ahora el Vox está obligado a apoyar al PP porque cualquiera se arriesga tal. Es que es al revés, es el PP el que debería de mantener eso que se llama respeto a las minorías. Es una minoría que ha votado 1 millón de españoles, que lo van a necesitar para establecer pactos y no se trata de darle las migajas, se trata de compartir los gobiernos que puedan compartir en beneficio de todos, vamos, ¿no? Yo no tengo duda, vamos. Desde luego. Bueno, unos y otros, pero los dos por España y que se dejen de mirar que si mi partido, que si el tacticismo, que si es que luego en las urnas los que son de centro no me votan. No. O sea, quiero decir, aquí se trata de ganar por España. Bien. Mucha gente se pregunta, oiga, ¿y dónde ha habido fraude con el voto por correo, en Melilla o en Mojácar, qué ha terminado pasando en las elecciones? Vamos a verlo. El Partido Popular, encabezado por Juan José Imbroda, vuelve a ganar las elecciones en Melilla. Los populares, que gobernaron la ciudad autónoma durante casi 2 décadas, han superado la mayoría absoluta, consiguiendo los 14 escaños frente a los 10 que logró en 2019. El PSOE pasa de tener 4 escaños a tener 3 y Vox mantiene 2 diputados. Ciudadanos es quien se ha quedado fuera y ha perdido el único escaño con el que contaba. Melilla ha sido el territorio en el que más ha bajado la participación, y es que sus comicios no han estado exentos de polémicas. La campaña allí se eclipsó completamente por la presunta compra de 10.000 votos por correo, un escándalo que ya está en manos de la Fiscalía y en la que se detuvieron a varias personas, 10 de ellas vinculadas a Coalición por Melilla. Pero no todo acabó aquí. Durante la jornada electoral se detectó alguna persona tratando de votar presencialmente después de haber solicitado el voto por correo. Alguno incluso lo intentó aportando un justificante falso. Y ojo, porque este presunto fraude electoral embarró también la campaña electoral en Mojácar. Allí hasta 7 personas vinculadas al PSOE fueron detenidos por la presunta compra de votos, entre ellas el número 2 y el número 5 de la candidatura socialista. Sin embargo, el resultado de los comicios en Mojácar ha sido claro. El PP mantiene los resultados de 2019 con 8 concejales frente a los 5 del PSOE y continuará gobernando en el municipio. Pero ojo, porque con los resultados obtenidos, Flores y Vizcaíno, los 2 detenidos por la presunta compra de votos, les corresponde un acta de concejal. Y aunque ellos aseguraron que no formarían parte del grupo socialista, todavía está por ver cuál será el rumbo de ambos candidatos. Pero lo cierto es que el supuesto fraude electoral, que ha irrumpido de lleno en diversos puntos del país, ha tenido un efecto total en la mayoría de los electores. Bueno, ya veis que no cambia nada. Ahí siguen los 5 concejales del PSOE en Mojácar y bueno, y ya veremos cuánto tarda, si no es que lo inhabilitan. Coalición por Melilla y el PSOE en urdir que Imbroda pierda el poder en Melilla, que es lo que le pasó la última vez. Pero bueno, oye, el Estado no está concernido por nada de todo esto. Aquí no se inhabilita a nadie si no es absolutamente necesario, flagrante delito. Ya veremos cómo lo van tapando y no harán nada, creo yo. Bueno, sí, pero los resultados, al menos los primeros resultados que ya son definitivos, que hemos conocido, lo que demuestran es que a los ciudadanos no nos gusta que nos manipulen, que nos engañen y que nos hagan partícipes de fraudes, ¿no? Es decir, pese a todas esas manipulaciones, hemos visto que el resultado en Melilla, en Ceuta, en Mojácar, pues ha sido favorable precisamente a los que no han incurrido en este tipo de prácticas, ¿no? Yo creo que estas prácticas son despreciables, y el primero que tendría que, digamos, decirlo y luchar contra ellas es el Partido Socialista, el primero.
Desde pues luego. Sánchez no le he oído yo hablar de esto, ¿eh? No, Sánchez dijo, esta es una cosita de unos pueblitos, no tiene la más mínima importancia, no sé qué y tal. Hombre, tiene importancia, fíjate que, por ejemplo, antes de las elecciones le dijeron a quien estaba gobernando entonces en Melilla, que era el Partido Socialista, con coalición estos de Melilla, que rompiera con ellos. Y dijo, no, si es que voy a romper el 28 porque pase lo que pase se termina el gobierno. No, no se termina el gobierno hasta que no tome posesión el siguiente. O sea, todavía podéis hacer daño. Y aparte, este señor ya estaba condenado antes. O sea, quiero decir que limpio no parece, ¿no? O sea, no parece, no. No mucho. Y luego, una cosa muy rápida, es que el tema de la compra de votos, yo no puedo entender que en Mojácar el PSOE haya obtenido los mismos concejales que la anterior vez. O sea, quiero decir, de todo. Es una de dos, o es que o los votantes esos están todos financiados, o a mí que me lo expliquen, porque quiero decir, o sea, voy a votar a un partido que está prostituyendo la democracia, o sea, en mi pueblo, porque aparte que a nivel nacional no sé, es así más, pero en mi pueblo sé quiénes son, conozco a los dos que están detenidos, obviamente, entonces, y sé lo que estaban haciendo. Porque, quiero decir, la policía se enteró porque estaban persiguiendo a los narcos, no porque estuvieran buscando esto. Con lo cual, si siguen obteniendo los mismos resultados, habría que hacérselo mirar, porque debe ser una cuestión de enfermedad. Bueno, y homenaje a Emiliano García Paje, yo no sé si porque fue crítico a ratitos con Pedro Sánchez o por qué, pero es el gran superviviente de los varones socialistas. Emiliano García Paje continuará al frente de la Junta de Castilla-La Mancha por tercer mandato consecutivo. Aunque eso sí, el candidato del PSOE ha perdido apoyo respecto a hace 4 años. Su grupo ha pasado de 19 a 17 diputados, pero conserva por la mínima la mayoría absoluta que le va a permitir seguir gobernando. Sin embargo, la victoria de Sánchez en las elecciones castellano-manchegas contrasta y mucho con la campaña que ha protagonizado su candidato. Y es que las polémicas que ha protagonizado Emiliano García Paje no son pocas. Como olvidar cuando el líder socialista apareció en un acto en Talavera de la Reina donde saludó de forma desmedida a la candidata de su municipio, o el mitin celebrado en Guadalajara hace unos días, donde también dio un espectáculo al hablar de la sexualidad de sus hijos. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es de esos de raza y yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano. Unas polémicas que lo han puesto más de una vez en entredicho y aún así ha podido revalidar su cargo. Tal vez por su estrategia de desmarcarse de muchas de las decisiones de Pedro Sánchez y de las medidas más polémicas que se han decidido bajo su mandato. Lo cierto es que Paje ha sido muy crítico con la reforma del delito de malversación, con la ley del solo sí es sí o con los pactos que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa. Yo con los asesinos de ETA ni a la vuelta a la esquina. Un discurso mucho más cercano al centro que a la dirección de Ferraz y que sin duda le han beneficiado en estas elecciones. Su estrategia de marcar bien las distancias con Ferraz le ha regalado a Sánchez una de sus pocas victorias en estas elecciones, siendo Castilla-La Mancha de los pocos territorios que ha resistido a la gran pérdida de poder territorial del Partido Socialista. Eso y mucho clientelismo, no se vayan a olvidar. Julián. Sí, es inaudito que los castellano-manchegos le hayan dado la mayoría absoluta, ¿no? Después de esto, claro, el querer pasar como que es alguien que se enfrenta a las políticas de Sánchez no es absolutamente, no es cierto en absoluto, ¿no? Se limita a navegar ahí entre dos aguas, te digo esto, te digo lo otro. Yo creo que luego por detrás le dice, comprenderás que no tenía más remedio que decir esto, ¿no? Es inaudito, lo de este hombre es inaudito, o sea, es otro populista, pero con un estilo un poquito diferente, ¿no? Totalmente. Hombre, lo que está claro es que García Paje se está proponiendo desde hace tiempo para sustituir a Pedrito en el liderazgo. Si existe la conjura de boyardos que no va a tener lugar por el adelanto electoral. Ahí. Pero, por otro lado, también estamos haciendo un análisis de García Paje se ha salvado por esto, por lo otro. Se ha salvado por la puñetera campana. O sea, quiero decir, le ha tocado una rifa. Ha estado a esto de perder las elecciones. En Castilla-La Mancha, tradicionalmente han ganado porque hay poquísimos diputados regionales. Poquísimos. Porque tampoco vive tanta gente, pero oye, es un territorio muy grande. Entonces, como son tan pocos, pues en circunscripciones como Ciudad Real, que fue donde se estuvo decidiendo hasta el último segundo, pues no sé por qué número de votos, pero por muy pocos. O sea, esto no es una cosa de, joder, la estrategia de García Paje, macho, ha funcionado. No. Esto es que ha caído la tortilla de este lado y podría haber caído del otro perfectamente. Han perdido, por ejemplo, la alcaldía de Puertollano, que ocupó anteriormente icónica, sí, Isabel Rodríguez. Para esa alcaldía, para ese viaje, eso no hacían falta forjas. Que dijo, lleva a decir. Bueno,
pues no tenemos tiempo para más. Tenemos que dejarlo aquí con mi agradecimiento a ustedes dos. Espero que la lluvia no les afecte ahora al salir. A ustedes más agradecimiento todavía, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de la publicidad arrancamos aquí mismo el día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Sánchez ha convocado elecciones generales para el próximo 23 de julio. La premura pretende dar el mínimo tiempo posible a las formaciones a su izquierda y evitar que, se puedan rearmar. Al mismo tiempo, pretende evitar que en el PSOE haya una reacción anti-Sánchez y por eso les corta el camino hasta las generales. También pretende Pedro Sánchez beneficiarse de un posible desencuentro entre el PP y Vox en materia de 6 comunidades que están pendientes de acuerdos, de pactos. Por el camino, Sánchez se deja 60 leyes, planes, cambios, etcétera, etcétera, en el tintero, con lo cual ya imaginarán lo que les tenía de apego. La arrogancia y la prepotencia que han sido siempre la bandera de este presidente Sánchez, hoy, en la antesala de lo que puede ser la pérdida de su poder, también han estado presentes. Sánchez ha ignorado, ha despreciado las formas que tiene la Constitución española, ha comunicado al jefe del Estado y luego a los españoles que se celebrarán elecciones generales, pero se ha olvidado de que hay un artículo en la Constitución que le obliga a deliberarlo con el Consejo de sus ministros antes de los 2 comunicados, el del rey y el de los españoles. Marina Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches. Sánchez ha decidido hoy jugárselo todo a una carta y adelantar elecciones generales con una estrategia más calculada de lo que parece. El claro objetivo es minimizar la sangría de votos, aunque hay más variables que entran en juego. En primer lugar, el presidente busca retratar a Alberto Núñez Feijóo, obligándole a replantearse sus pactos con Vox en 6 comunidades. Sánchez ha hecho además coincidir la convocatoria con las vacaciones de verano a sabiendas de que muchos ciudadanos no van a ir a votar. Además, se garantiza que Sumar y Podemos alcancen un pacto in extremis, la que es su única opción para revalidar el gobierno. Sánchez jugará por último la baza internacional que tanto ha cuidado en los últimos meses y hará coincidir la campaña con el inicio de la presidencia de turno de la Unión Europea. Es el anuncio del día. De forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio. Noche electoral dramática para los socialistas y los morados, eufórica para los populares y clave para los de Abascal. Un anuncio que a muchos les ha alegrado pero que a otros no tanto. Y es que el presidente del gobierno nunca hace nada sin sentido. El próximo 23 de julio los españoles están llamados a las urnas, una fecha que ha sido muy bien elegida por el Ejecutivo. Y es que a partir de hoy Unidas Podemos y Sumar tienen solo 10 días para decidir si se presentan juntos o no a los comicios, un hecho que según Belarra ya están trabajando, pero los que pueden que no estén trabajando son los mismos españoles. A finales de julio son muchos los que están de vacaciones, principalmente los votantes de derecha. ¿Y qué conlleva esto? Seguramente una bajada de la participación, lo cual beneficia a la izquierda. Pero estas elecciones no solo repercuten a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y es que durante la próxima jornada electoral, Sánchez llevaría un mes siendo presidente del Consejo de la Unión Europea, un puesto obtenido gracias a ser presidente de España. Pedro Sánchez ya ha fijado las prioridades de su futura presidencia, como el pacto migratorio o el energético, pero puede que sea otro presidente el que acabe esa presidencia. Lo que está claro es que España sale de unas elecciones autonómicas y municipales para meterse en unas generales muy bien pensadas que podrían no beneficiar tanto como se espera a la derecha. Alberto Núñez Feijóo analizaba hoy la victoria de su partido en las elecciones del 28 de mayo y también la convocatoria electoral hecha por Sánchez. Afirma Feijóo que cuanto antes mejor, pero que el sanchismo no ha sido todavía derogado y presume de poder ofrecer a los españoles un gobierno de gente preparada que está a la espera. Ayer los ciudadanos votaron mayoritariamente a mi partido, pero el sanchismo no ha sido derogado todavía. Para esa España que aguarda una política mejor, ofrezco un gobierno preparado. Le pido a mi país
una oportunidad en nombre de la moderación, de la serenidad y del respeto institucional. Tampoco la presidencia del Consejo de la Unión Europea ha quedado ajena a esa lamentable forma de entender la política. Y las reacciones a la izquierda de Pedro Sánchez. Hoy Yolanda Díaz, la vicepresidenta y lideresa de Sumar, emitía un tuit, nada más que un tuit, en el que terminaba diciendo: asumo el reto de ese 23 de julio. Por el lado de Podemos, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. ¿Qué decía Ione Belarra? Pues que tras la debacle de su formación anunciaba que hay unas conversaciones como el que dice que están a punto de cuajar las conversaciones con Sumar. Y según las normas que rigen en nuestro país, puesto el calendario en marcha por Pedro Sánchez, les quedan 10 días tan solo para ser autorizados, si es que es el caso, y coincidir en una coalición electoral para el 23 de julio. Nosotras salimos a ganar en la segunda parte del partido y queremos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es remontar. Pensamos que es posible, con valentía, revalidar la confianza de la gente de este país, no solo en el Gobierno de coalición, sino particularmente en el espacio de Unidas Podemos. Estamos trabajando ya para darle a la ciudadanía progresista de este país la noticia que lleva tanto tiempo esperando, para que este espacio político se presente unido a las elecciones y salgamos a ganar. Sánchez ha retorcido una vez más las leyes en su propio beneficio y ha convocado elecciones saltándose los pasos que establece la Constitución para ello. La Carta Magna, lo cierto es que es muy clara en este asunto. Según su artículo 115, para disolver las Cortes el presidente ha de deliberarlo en primera instancia, primero con el Consejo de Ministros y posteriormente comunicarlo al rey. Sánchez ha hecho esta mañana justo lo contrario. Primero ha hablado al rey y luego lo ha comunicado. Bueno, ya tenemos la primera encuesta de ese futurible del 23 de julio. La publica El Español y la ha realizado Sociométrica. Esta encuesta define, como saben, intención de voto. Y la encuesta le da mayoría al Partido Popular con 154 escaños, seguido del PSOE con 125, y a Vox solo le da 15 escaños. Esquerra Republicana tendría 12, Junts per Catalunya 12, Sumar 10 y Bildu 7. Claro, bueno, hay que decir a continuación que El Español ha sido el apóstol del bipartidismo durante los últimos años y que no parece que tengan especial interés en analizar la perspectiva de voto de Vox de manera independiente, porque esa caída de los 52 que tiene ahora a 15 no se justifica con los resultados que ha obtenido Vox este 28 de mayo. Bueno, Sánchez no puede más. El varapalo del 28 de mayo le ha roto los planes y quizá la presidencia europea que empieza en breve y que muy probablemente el 23 de julio deba dejar al ganador de las elecciones generales españolas al frente de esa presidencia de turno. ¿Por qué adelanta Sánchez las generales? Pues en primer lugar para evitar una reacción interna de su propio partido en contra del sanchismo, o de lo que se conoce como el sanchismo. En la memoria de los socialistas, los que hoy han perdido elecciones y los que las han ganado, está aquel 2011, cuando José Luis Rodríguez Zapatero sucumbió ante el Partido Popular, que le había dejado sin poder territorial. De ahí se deduce que a Sánchez le hayan importado un bledo las 60 leyes y planes que deja empantanados y sin realización material. El tempo electoral produce una ventaja para Sánchez, la menor participación, ya que se van a celebrar en mitad del mes de julio y en pleno puente del Día de Santiago, que es fiesta en algunas comunidades. Eso y la debilidad de lo que queda a su izquierda en el espacio político, Yolanda Díaz, Podemos. Por último, Sánchez deja en el tintero cualquier tipo de acuerdo bajo la mesa que pueda tener con Bildu para cederles espacios, sea en Navarra o sea en el País Vasco. La convocatoria de elecciones para el reloj y queda todo en el aire a expensas de las generales que van a venir. Sánchez empieza su retirada, como ha sido todo su mandato, con arrogancia y desprecio de las normas del Estado.
ya que la Constitución le dice en el artículo 111 que esto lo tiene que hacer según un procedimiento que está establecido, deliberación en Consejo de Ministros, antes de anunciársela al rey, la convocatoria electoral, y a los españoles. Todo lo contrario a lo que ha hecho Sánchez. Yo comunico y después por la tarde, si acaso, se lo paso al Consejo de Ministros, que harán lo que yo les diga. Vamos ya con los resultados de anoche, porque España se tiñó de azul con una victoria incontestable para el Partido Popular en este domingo 28 de mayo. Los populares no solo ganaron en votos al Partido Socialista, sino que Alberto Núñez Feijóo superó con nota su primer examen tras su aterrizaje en Génova. Hasta en 7 autonomías se impuso ayer el PP, arrebatando al PSOE feudos históricos como la Comunidad Valenciana o Baleares. En la mayoría de ellos, los de Feijóo deberán llegar ahora a un pacto con Vox, que podría entrar hasta en 7 gobiernos. Hoy Santiago Abascal le ha tendido la mano al Partido Popular, pero Feijóo no ha querido hablar todavía de pactos. El Partido Popular gana, pero los números no cuadran y en algunas comunidades autónomas debe sumar para gobernar. Vox se ha convertido en pieza clave para la gran mayoría de los ahora fortines populares, pero los de Feijóo ya se muestran muy reticentes a ceder un ápice hacia los de Abascal. El primero en descartarlo ha sido Jorge Azcón. Yo durante toda la campaña electoral he dicho que quería una mayoría suficiente para poder gobernar en solitario. Y quiero que el eje central del próximo gobierno, de las próximas Cortes Generales, pase, como no puede ser de otra manera, por el Partido Popular. El candidato a la presidencia aragonesa ha desbancado a Javier Lambán al frente de la autonomía, pero antes de los comicios incluso se mostraba favorable a un acuerdo con el propio PSOE. En la misma línea se ha expresado Marga Proens en el gobierno balear. La verdad que yo había reclamado una mayoría suficiente, suma más el Partido Popular que toda la izquierda junta. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a trabajar en la línea que hemos marcado. No hay mayoría alternativa. Y mismos argumentos que ha empleado la candidata de Feijóo en Cantabria, Sáenz de Buruaga, que pide ahora que se respete que gobierne la lista más votada. En Extremadura, los de Abascal son esenciales para cambiar las tornas y mandar a la oposición al socialismo de vara. En la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ya ha presentado su candidatura para ser investido presidente de la Generalidad. Y aunque no se descarta un acuerdo de gobierno con el grupo de Carlos Flores, también prefiere un gobierno en solitario. En la región de Murcia, la victoria de López Miras a tan solo 2 escaños de la mayoría absoluta puede dejar en manos de los de Abascal que consiga o no un gobierno en solitario. Algo similar sucede en la ciudad autónoma de Ceuta, pero aquí el candidato del PP, Juan Jesús Vivas, descarta de lleno negociar con Vox para formar gobierno. Y vistas las reglas matemáticas, ¿permitirán los de Abascal que el Partido Popular gobierne a cambio de nada? Emiliano García Paje ha sido el gran superviviente de los varones socialistas en estas elecciones. La interpretación que se hace de su victoria pues tiene 2 vertientes. La primera es que ha sido a ratitos crítico con Pedro Sánchez en asuntos clave como la ley del solo sí es sí, por poner un ejemplo. Y la otra interpretación es que reina en Castilla-La Mancha, como ha sido históricamente, un clientelismo feroz favorable al PSOE. Emiliano García Paje continuará al frente de la Junta de Castilla-La Mancha por 3er mandato consecutivo. Aunque eso sí, el candidato del PSOE ha perdido apoyo respecto a hace 4 años. Su grupo ha pasado de 19 a 17 diputados, pero conserva por la mínima la mayoría absoluta que le va a permitir seguir gobernando. Sin embargo, la victoria de Sánchez en las elecciones castellano-manchegas contrasta y mucho con la campaña que ha protagonizado su candidato. Y es que las polémicas que ha protagonizado Emiliano García Paje no son pocas. Como olvidar cuando el líder socialista apareció en un acto en Talavera de la Reina donde saludó de forma desmedida a la candidata de su municipio, o el mitin celebrado en Guadalajara hace unos días, donde también dio un espectáculo al hablar de la sexualidad de sus hijos. Todavía mi hijo sí, porque mi hijo es de esos de raza y yo se lo digo siempre, tú estudias el cuerpo humano en medicina, pero las prácticas las hace tu hermano. Unas polémicas que lo han puesto más de una vez en entredicho y aún así ha podido revalidar su cargo. Tal vez por su estrategia de desmarcarse de muchas de las decisiones de Pedro Sánchez y de las medidas más polémicas que se han decidido bajo su mandato. Lo cierto es que Paje ha sido muy crítico con la reforma del delito de malversación, con la ley del solo sí es sí o con los pactos que llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa. Yo con los asesinos de ETA
ni a la vuelta de la esquina. Un discurso mucho más cercano al centro que a la dirección de Ferraz y que sin duda le han beneficiado en estas elecciones. Su estrategia de marcar bien las distancias con Ferraz le ha regalado a Sánchez una de sus pocas victorias en estas elecciones, siendo Castilla-La Mancha de los pocos territorios que ha resistido a la gran pérdida de poder territorial del Partido Socialista. Y la debacle electoral del PSOE ya se ha cobrado su primera víctima. Guillermo Fernández Vara, hasta ayer presidente de Extremadura, abandona la política tras su derrota frente a la suma de PP y Vox. Ha sido uno de los varones más fieles a Pedro Sánchez y llegó incluso a defender la eliminación de la sedición del Código Penal para favorecer a los golpistas. Vara ya ha solicitado el reingreso a su plaza de médico forense, cumpliendo así con la promesa que hizo hace días de que no volvería a presentarse a unas elecciones en su tierra. Bueno, y además del final de la era Sánchez, las elecciones de anoche evidencian de nuevo el servilismo del CIS a los intereses del Gobierno. A solo 6 días de las municipales, Tezanos nombró a Sánchez ganador con una ventaja de 2,3 puntos sobre el PP, que se ha invertido. Con el claro objetivo de influir sobre los votantes, el CIS quitó al PP 800.000 votos y 3,6 puntos e infló las expectativas del PSOE, aquí lo pueden ver, más de 2 puntos. A nivel autonómico tampoco ha acertado del todo. Ayuso, a la que alejó de la mayoría absoluta, ha logrado revalidar su gobierno sin depender de ningún partido, y el PP ha arrebatado al PSOE la Comunidad Valenciana y Aragón contra los pronósticos de Tezanos. El presidente del CIS además puso en tela de juicio la victoria de Martínez Almeida en el Ayuntamiento madrileño y dio también como ganadora a Ada Colau en el Consistorio de Barcelona. EH Bildu ha mejorado y mucho sus posiciones políticas en los lugares donde se presentaba, y de sus listas con 49 etarras, la recordarán, ha conseguido que 2 hayan entrado en los consistorios para los que se presentaban. Algunos en el Partido Popular anuncian que pondrán sus votos para evitar que gobiernen algunas instituciones en el País Vasco o en Navarra. Buenas tardes, Orcajo. El titular es que Bildu consolida definitivamente su expansión en el País Vasco y también en Navarra, en los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, donde han obtenido 6 y 8 escaños de manera respectiva, van a ser esenciales para la gobernabilidad aquí del PNV. En el ayuntamiento de Vitoria, uno de los objetivos de la formación abertzale no obtiene mayoría, pero se convierte en la fuerza más votada a pesar de necesitar al Partido Socialista y a Podemos para consolidar la gobernanza en el ayuntamiento. Aquí la novedad del día ha venido por parte del presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, que se ha ofrecido como alternativa a Bildu para sumar en esta localidad. De lo que dependa del Partido Popular, allí donde tengamos votos suficientes para desalojar a Bildu de los ayuntamientos, de las alcaldías o de las juntas generales para ser diputado general, lo haremos. Lo que tenemos muy claro es que somos clave, somos llave. Desalojar a Bildu, eso no tiene ningún precio para el Partido Popular del País Vasco. Una llave la que tendrían los populares, que también serviría para arrebatarle a los de Otegi la Diputación de Guipúzcoa, donde la formación abertzale ha conseguido 22 diputados. El Partido Popular, de hecho, ha entonado victoria al conseguir por primera vez representación en municipios como Durango, Rentería o Erandio. Y ojo, Orcajo, que también en Pamplona los de Otegi se convierten en la segunda fuerza más votada con 8 escaños. Y Melilla y Mojácar registraron anoche las caídas más acusadas de participación tras el caso de la supuesta compra de votos. En el caso de la ciudad autónoma, el gran beneficiado de este escándalo fue el Partido Popular, que se impuso con mayoría absoluta. El bloque de izquierdas, al contrario, perdió 4 escaños en la noche de ayer. En Mojácar, el PSOE sí que consiguió mantener sus 5 concejales pese a ese escándalo de la compra de votos. El Partido Popular, encabezado por Juan José Imbroda, vuelve a ganar las elecciones en Melilla. Los populares, que gobernaron la ciudad autónoma durante casi 2 décadas, han superado la mayoría absoluta, consiguiendo los 14 escaños frente a los 10 que logró en 2019. El PSOE pasa de tener 4 escaños a tener 3 y Vox mantiene 2 diputados. Ciudadanos es quien se ha quedado fuera y ha perdido el único escaño con el que contaba. Melilla ha sido el territorio en el que más ha bajado la participación, y es que sus comicios no han estado exentos de polémicas. La campaña allí se eclipsó completamente por la presunta compra de 10.000 votos por correo
correo, un escándalo que ya está en manos de la Fiscalía y en la que se detuvieron a varias personas, 10 de ellas vinculadas a Coalición por Melilla. Pero no todo acabó aquí. Durante la jornada electoral se detectó alguna persona tratando de votar presencialmente después de haber solicitado el voto por correo. Alguno incluso lo intentó aportando un justificante falso. Y ojo, porque este presunto fraude electoral embarró también la campaña electoral en Mojácar. Allí hasta 7 personas vinculadas al PSOE fueron detenidos por la presunta compra de votos, entre ellas el número 2 y el número 5 de la candidatura socialista. Sin embargo, el resultado de los comicios en Mojácar ha sido claro. El PP mantiene los resultados de 2019 con 8 concejales frente a los 5 del PSOE y continuará gobernando en el municipio. Pero ojo, porque con los resultados obtenidos, Flores y Vizcaíno, los 2 detenidos por la presunta compra de votos, les corresponde un acta de concejal. Y aunque ellos aseguraron que no formarían parte del grupo socialista, todavía está por ver cuál será el rumbo de ambos candidatos. Pero lo cierto es que el supuesto fraude electoral, que ha irrumpido de lleno en diversos puntos del país, ha tenido un efecto total en la mayoría de los electores. El Partido Popular conseguía éxitos en muchos municipios, antes gobernados por el Partido Socialista, y algunas victorias de ese montón de alcaldías que ahora regirán los alcaldes del PP, destacan porque han sido clamorosas. Es el caso del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha conseguido, a pesar de una campaña muy dura, conseguir el poder en uno de los municipios más poblados del cinturón industrial de Barcelona. En todas las elecciones hay ganadores y perdedores, dependiendo de las dimensiones de los partidos y sus objetivos. Ayer, tanto Ciudadanos como Podemos salieron muy derrotados. La formación naranja deja de tener presencia en todas las autonomías y principales ciudades en las que tenía representación. Tan solo resisten 7 diputados, cuyas comunidades no han celebrado elecciones, 6 en Cataluña y 1 en Castilla y León. Ni en el Ayuntamiento de Madrid ni en la Comunidad han conseguido representación. En el consistorio han llegado solo al 2,8% de los sufragios con 40.000 votos. En 2019 consiguieron 11 concejales. Y hoy la verdad es que siento una enorme tristeza. Creo que a las cosas hay que llamarle por su nombre y esto ha sido una derrota sin paliativos. Podemos es el otro partido que su presencia es baja en el mapa. En todas las regiones, salvo Aragón y Asturias, tenía una alianza con Izquierda Unida. Pierde los gobiernos de Aragón, Baleares, Canarias, La Rioja y Valencia. En la Comunidad de Madrid, la coalición de Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde no tiene representación en la Asamblea por no superar la barrera del 5% de los votos por apenas una décima. La formación morada también ha perdido la opción de volver al Ayuntamiento de Madrid. Sus candidatos en la capital, donde habían puesto mucho ímpetu en la campaña, han pedido por la unidad. Y lo que se constata con claridad es la necesidad de la unidad de las fuerzas progresistas con ese motor de Podemos. Han sido unas elecciones difíciles para Podemos y su ruptura con Yolanda Díaz deja dudas sobre la posible coalición con Sumar, la cual había apoyado claramente a Ada Colau en Barcelona por un lado y a Héctor Illueca, candidato de la Comunidad Valenciana, por otro. ¿Podemos buscará unirse a Sumar para las generales? ¿Yolanda Díaz querrá unirse? Una de las grandes perdedoras de la noche de ayer fue claramente Ada Colau. Barcelona deja atrás 8 años de políticas antiturismo y antiempresa para dar paso a un nuevo gobierno que previsiblemente va a quedar en manos de Xavier Trias. Barcelona ha votado una cosa clara: echar a Colau de su ayuntamiento. Por si no fuera poco, el independentismo también retrocede en las elecciones municipales y ya casi no quedan esteladas en las fachadas. Contra todo pronóstico, Xavier Trias ganó anoche las elecciones municipales en Barcelona. I que em presentava per guanyar les eleccions. I que em presentava per ser alcalde de la ciutat de Barcelona. I seré alcalde de Barcelona. El candidato de Trias por Barcelona obtuvo 11 concejales. Uno menos ha obtenido el PSC, formación liderada por Jaume Collboni. En tercer lugar, Ada Colau, la ya exalcaldesa y líder de los comunes. Estos pierden un concejal y se quedan en 9 representantes y 5 para Esquerra. Tras los 4 partidos más votados, el PP cuenta con 4, multiplica por 2 su representación y una de las grandes noticias es la entrada de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona. La lista, liderada por Gonzalo de Oro Pulido, consigue 2 ediles y es un claro reflejo del conjunto de la comunidad, donde los de Santiago Abascal e Ignacio Garriga en Cataluña consiguen representación en las 4 capitales. Es muy importante el hito que han protagonizado los catalanes en esta noche. Vox va a entrar en las 4 capitales de provincia de Cataluña. Vox es la fuerza nacional en Cataluña.
Todo apunta que Trías recuperará la vara de mando del consistorio que ya dirigió entre 2011 y 2015. Solo un tripartito del PSC, Comunes y Esquerra evitaría la vuelta de Trías, porque, ojo, también es factible que se ocurra. Y otra de las novedades de la noche electoral fue la arrolladora victoria de Xavier García Albiol en Badalona. El Popular arrasó y consiguió 18 concejales de los 27 en juego. Será la tercera vez que Albiol se haga con la alcaldía de la tercera población de la región en número de habitantes. Pero esta vez un cambio, con mayoría absoluta. Y Vox logró anoche unos muy buenos resultados electorales, consiguiendo entrar en todos los parlamentos autonómicos. El partido ha logrado el doble de votos que las elecciones de 2019 y ha pasado de 500 concejales, aquí lo ven, a más de 1.700 en todos los municipios. En 30 de estos ayuntamientos han sido el partido además más votado. Asimismo, los de Abascal van a ser pieza fundamental en los gobiernos de Murcia, de Aragón, de Baleares, de Comunidad Valenciana, de Extremadura y de Cantabria. Y en el apartado de sociedad tenemos que contarles que ha muerto a los 87 años el peluquero Lluís Llongueras. Ha sido en Barcelona, ha muerto por un cáncer de garganta. Este estilista, de los más reconocidos, ha trabajado con Salvador Dalí, con Rocío Jurado o con Lola Flores, entre otros artistas. Hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a aquellos que prefieran nuestra señal, la del Toro Televisión. Y les dejamos en la compañía de Sandro Meco y volvemos mañana con toda la información a la misma hora. Que descansen.